El relato de la Torre de Babel es uno de los episodios más emblemáticos de la tradición bíblica y ha ejercido una influencia perdurable en la cultura, la historia, la literatura y el pensamiento humano. La narración, que se encuentra en el libro del Génesis, relata cómo los descendientes de Noé, en un tiempo en que la humanidad compartía un único idioma y una visión común, emprendieron la construcción de una torre tan elevada que pretendían alcanzar el cielo. Este proyecto, aparentemente nacido de la ambición de consolidar el poder y la unidad, derivó en un desafío directo a los designios divinos, dando lugar a la intervención de la divinidad mediante la confusión de las lenguas y la consiguiente dispersión de los pueblos. La historia de la Torre de Babel ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de los siglos, sirviendo tanto como advertencia sobre los excesos del orgullo humano como símbolo de la diversidad lingüística y cultural que define a la humanidad. En un primer momento, el relato presenta una visión en la que la unidad de la humanidad se ve amenazada por la ambición de alcanzar lo inalcanzable. Los protagonistas, movidos por un deseo de grandeza, deciden erigir una estructura monumental que simbolice no solo su capacidad constructiva sino también su anhelo por alcanzar una condición casi divina. La torre se convierte en metáfora del impulso humano por trascender los límites naturales y divinos, una manifestación del deseo de dejar una huella indeleble en la historia. La narrativa describe cómo, al comenzar la edificación, los hombres hablaban una sola lengua y compartían ideas y propósitos comunes, lo que facilitaba la coordinación y la cooperación en un proyecto colosal. Sin embargo, este mismo hecho que inicialmente parecía una fortaleza, se transformó en el origen de la desunión, ya que el proyecto despertó la atención de la divinidad, quien, al ver la arrogancia y la prepotencia humanas, decidió intervenir para evitar que se alcanzara una nueva forma de soberbia. La intervención divina se manifiesta a través de la confusión de las lenguas, un suceso que impidió la continuación coordinada de la obra y provocó la dispersión de los pueblos por toda la faz de la tierra. Este acto, interpretado en la narrativa como una respuesta a la arrogancia humana, simboliza la imposibilidad de que el hombre se apropie por completo de los misterios de lo divino. La dispersión de los idiomas no solo marcó el fin de un proyecto arquitectónico inacabado, sino que instauró una diversidad lingüística y cultural que, lejos de ser considerada una maldición, se transformó en la base de la riqueza y la pluralidad de las civilizaciones. Así, la Torre de Babel se erige como un relato fundacional en el que se entrelazan el orgullo, la ambición y la inevitabilidad de la diversidad, aspectos que han sido motivo de reflexión en numerosos contextos teológicos, filosóficos y culturales. El contexto histórico y cultural en el que surge la historia de la Torre de Babel es fundamental para comprender su significado. Durante la antigüedad, en la región de Mesopotamia, las ciudades-estado se erigían en torno a grandes templos y estructuras monumentales, denominadas zigurats, que servían tanto de centros religiosos como administrativos. Estos zigurats, con sus escalonadas estructuras, se convirtieron en símbolos del poder y la conexión entre el cielo y la tierra. La similitud entre la Torre de Babel y estos zigurats ha llevado a muchos estudiosos a sugerir que el relato bíblico pudo haberse inspirado en construcciones reales que, en su magnificencia, simbolizaban la aspiración de los pueblos a acercarse a lo divino. En este sentido, la narración no solo se inscribe en una tradición literaria y religiosa, sino que también refleja realidades históricas y culturales de una época en la que la monumentalidad de la arquitectura era sinónimo de poder, prosperidad y conexión con el mundo espiritual. A lo largo de la historia, el relato de la Torre de Babel ha sido objeto de múltiples interpretaciones que varían desde lecturas literales y teológicas hasta análisis simbólicos y existenciales. Algunos intérpretes han enfatizado el carácter punitivo del episodio, considerándolo como una lección sobre los peligros del orgullo y la soberbia. Desde esta perspectiva, la confusión de las lenguas se ve como una medida necesaria para impedir que la humanidad se adentre en caminos de autocomplacencia y olvido de sus límites. Otros, en cambio, han resaltado el aspecto positivo de la diversidad resultante, interpretando la dispersión de los pueblos como el inicio de la riqueza cultural y lingüística. En este sentido, lo que para algunos constituye una reprimenda divina, para otros se transforma en un punto de partida para la pluralidad de expresiones y la multiplicidad de visiones que han enriquecido la historia humana. La Torre de Babel ha ejercido asimismo una profunda influencia en las artes y en la literatura. Pintores, escritores y cineastas han recurrido a este relato para explorar temas universales como la ambición, la incomunicación, la búsqueda de la trascendencia y la inevitabilidad del cambio. En la pintura, por ejemplo, diversas obras han representado la torre en construcción, mostrando tanto la grandiosidad del proyecto como el caos que se desata con la confusión de las lenguas.
La imagen de una torre que se eleva desafiando al cielo, acompañada del tumulto y la dispersión de las figuras humanas, se ha convertido en un poderoso símbolo del conflicto entre el deseo humano de unidad y la realidad fragmentaria de la existencia. En la literatura, la Torre de Babel ha inspirado novelas, ensayos y poemas en los que se cuestiona la posibilidad de la comunicación total y se exploran las implicaciones existenciales de una humanidad dividida por la diversidad. El relato se ha utilizado para reflexionar sobre la fragilidad de las aspiraciones colectivas y sobre la paradoja de que, en la diversidad, reside tanto la fuente de los conflictos como la semilla de la creatividad y la innovación. El impacto del relato trasciende el ámbito meramente artístico y se extiende a la esfera de la filosofía y la reflexión sobre la condición humana. La noción de que el hombre, en su afán por alcanzar lo inalcanzable, termina por fragmentarse a sí mismo, ha sido analizada desde diversas corrientes filosóficas. El relato de la Torre de Babel invita a considerar las limitaciones inherentes al ser humano y a reconocer que la unidad absoluta puede resultar, en ciertos contextos, una trampa que conduce a la pérdida de la individualidad y a la homogenización forzada. La dispersión de las lenguas y de los pueblos, por tanto, no se debe ver únicamente como un castigo, sino también como un mecanismo a través del cual se preserva la diversidad esencial para el desarrollo cultural y espiritual de la humanidad.